Hola a todos. ¿Cuál es la receta de los alemanes para volver a enrumbar la economía en una senda de crecimiento en respuesta a muchas de las políticas económicas equivocadas que habían tomado a lo largo de los años? Esto es de lo que les voy a hablar en este vídeo, pero antes de seguir con él, suscríbase al canal, deme su like, encienda la campanita y compártalo entre sus amigos si les gusta el contenido. Alemania entró en una crisis económica profunda a la cual no estaba acostumbrada. Las razones de esta crisis económica son bastante evidentes y radican en el cambio de política económica que el país y la Unión Europea ha abrazado por medio del Pacto 2030-2050, del Green Deal, que han afectado muy negativamente a toda la industria del sector automotriz y sobre todo han aumentado el costo de la electricidad no solo para las empresas, no solo para la industria, sino también para los ciudadanos. Entonces, en Alemania y en el resto de Europa ha ocurrido un fenómeno muy interesante. Hemos visto, de un lado, un empobrecimiento de la clase media debido a la inflación, a los costos más altos que ha tenido que cargar, pero del otro también un grave empeoramiento de los resultados económicos y del crecimiento económico, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero llegan las elecciones y viene electo un político que se considera liberal y conservador del Partido Popular Europeo, Friedrich Merz. O nos esperábamos por parte de este señor unas políticas que fueran acorde a su filosofía, o por lo menos a lo que profesa o lo que profesaba con su base electoral. Entre las tantas promesas electorales también estaba un estricto control de la inmigración clandestina, aunado a políticas económicas más en una lógica liberal. ¿El resultado cuál fue? Bueno, el resultado fue que Alternative for Deutschland ganó un importante base electoral y la unión, digamos, natural, política el gobierno natural para Alemania hubiese sido una alianza entre el Partido Popular y Alternative for Deutschland. Sin embargo, Alternative for Deutschland es un partido de extrema derecha. Un poco extraño porque lo que profesa Alternative for Deutschland son políticas liberales, las cuales son exactamente al opuesto de lo que podríamos considerar políticas de extrema derecha. Pero bueno, no se preocupen porque los políticos siempre tienen la solución para todo. Entonces, el gobierno que probablemente gobernará Alemania los próximos años será una unión entre el Partido Popular, los socialistas y considero, a la luz de las últimas informaciones que han surgido, también de los verdes. O sea, los que se definen conservadores y la extrema izquierda. Esto es la coherencia. Esto es un primer ejemplo importante de coherencia. Ahora bien, resulta interesante porque Alemania, adentro de la Unión Europea, había sido el país riguroso, o había sido un país verdaderamente riguroso en contener el gasto público. La prensa alemana, los políticos alemanes atacaban muy duramente a los italianos porque al contrario, a los italianos les encanta el gasto público. Italia tiene un gasto público que está ya totalmente fuera de control. Estamos hablando de montos alrededor del 150% del Producto Interno Bruto y una parte de este gasto inclusive no viene contabilizado en la deuda país porque es emitido por medio de la Unión Europea. Por ejemplo, hay 2 billones de dólares, los que se refieren al pacto de resiliencia, a los dineros que han llegado después del COVID con el fin de implementar todas las políticas europeas y reactivar la economía. O sea, en Italia, a nivel de gasto público, la situación es realmente preocupante. Pero así lo es en Europa, porque ahora en Alemania quieren derogar el artículo de la Constitución que pone un techo al gasto público.
En este gráfico podrán observar la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto de Alemania. Hemos visto que Alemania ha sabido contener esta relación. De hecho, los picos más altos han estado alrededor del 80%, o sea, 80% de deuda respecto al Producto Interno Bruto. Y este gráfico llega a 2023, estamos cerca del 60%. Han sido bastante cautelosos con el uso del instrumento de la deuda. Ahora, si comparamos la deuda pública alemana con la deuda pública que existe a nivel de Unión Europea, vemos que a nivel de Unión Europea o países de la Unión Europea, en general, en su totalidad, están más endeudados. Esto por la simple razón que Alemania siempre ha sido el país más focalizado de la Unión en contener esa deuda. Pero la solución a la crisis económica que prospecta el futuro canciller, todavía no es nombrado como tal, es hacer más deuda. Tiene un plan de deuda de 1 billón de euros en los próximos 10 años que serán gastados en defensas y en infraestructura, los cuales no incidirán sobre el límite que tiene Alemania en endeudarse. En la realidad lo que va a pasar es que la deuda pública alemana va a aumentar en forma significativa y esa política va a llegar a un mayor endeudamiento a nivel de Unión Europea. La deuda alemana se va a sumar a los planes de deudas que hay atrás de rearmar Europa o de crear un ejército europeo con otro plan de gasto, no de inversión, porque en armas son solo los gastos, de 1 billón más de euros a nivel de Unión Europea. Entonces, toda la política restrictiva que la Unión Europea estaba abrazando con el fin de controlar la deuda, en un tiro se la van a quitar de encima a nivel de Unión Europea y a nivel de Alemania. Eso es bastante extraño porque Alemania era el país que criticaba duramente los que se querían endeudar. Inclusive el adjetivo muy despreciativo que venía utilizado con estos países era de los pigs, o sea, de los cerdos. Portugal, Italia, Grecia, etc. Pero ahora la política cambia y ahora la deuda aparentemente es buena. La pregunta de fondo que deberíamos hacernos es, ¿la deuda es realmente buena o en última instancia termina sobre los hombros de los contribuyentes? Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto importante al cual habría que dar una respuesta es si el gobierno, por medio de sus decisiones, por ejemplo, invertir en armas, que, repito, no es una inversión, las armas son un gasto, no son una inversión. Son un gasto, están allí guardadas y si ocurre una guerra es muy desafortunado porque esta destruye riqueza. Entonces la pregunta es, ¿invertir en guerras es algo que puede ser considerado una inversión o al final, a largo plazo, puede destruir del todo las economías? Repito, otra vez, gastos y no inversiones. Y un gasto público afuera de control, ¿qué va a conllevar? Bueno, los resultados de lo que va a conllevar ese gasto público fuera de control es un aumento de la oferta de dinero en circulación. O sea, los bancos centrales para sostener esa deuda van imprimiendo dinero, se aumenta la cantidad de dinero en circulación y los ciudadanos van a tener que enfrentar el nefasto fenómeno de la inflación. La inflación que es la principal arma o es la principal causante de pobreza de los pueblos. Ese es el resultado que estas políticas van a tomar. En un primer momento va a haber una ilusión de prosperidad, porque la industria trabaja más, porque hay una ilusión de trabajo, pero en largo plazo esto conlleva siempre a empobrecimiento de los pueblos. Considero que estas políticas alemanas están profundamente equivocadas, porque la forma correcta de enfrentar la crisis económica alemana es remover las causas que la han causado. Las causas que las han causado son las políticas verdes, las políticas que han implementado la izquierda y la extrema izquierda con el
soporta el apoyo de los partidos populares europeos. Pero la actual alianza que llevará a un gobierno muy parecido a los últimos gobiernos de la Gross Coalition alemana, ve junto los que se consideran conservadores con la extrema izquierda. Lo mismo que tenemos a nivel de Unión Europea. O sea, han habido las elecciones, parecía que iba a cambiar todo, pero en la realidad no cambió nada. Tal vez empeoró un poquito la situación. Mientras tanto, muchas gracias, espero que les haya interesado y lo veo en mi próxima análisis.